Buen día, amigos, amigas, amigues. Bienvenidos a su canal National Geographic y a este espacio, Reflexión en Rojo, con su servidor Nacho García. Y bueno, pues estamos aquí para reflexionar del tema obligado, las elecciones del domingo pasado. Elecciones que sin duda nos colocan en una situación distinta. Y para esto, bueno, pues un servidor se ha tomado el atrevimiento de redactar algunas líneas y ahora mucho más atrevimiento para compartirlas con ustedes. Espero les guste. El artículo en cuestión es Elecciones y Transformación. Empecemos por el hecho consumado. La agenda electoral para este año se ha cumplido. Los comicios programados en 6 estados de la República se verificaron con buena participación y sus resultados nos colocan en un nuevo escenario político. Uno que nos indica que la transformación en nuestro país continúa de modo sólido. No hubo sorpresas en realidad. Por encuestas se sabía que Morena y sus aliados se llevarían cuando menos 4 de las 6 gubernaturas en disputa. Las de Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Y estaba por verse la decisión sobre Aguascalientes y Durango, donde la alianza opositora y particularmente el PAN podrían pelear seriamente las posiciones. Aún así, las cosas se complicaron un tanto para los conservadores, pues en Durango y principalmente en Aguascalientes estuvieron a punto de perder. Claro, en la búsqueda de sostenerse, la oposición conservadora hizo alarde no solo de campaña electoral convencional, sino de malas y nefastas prácticas de intimidación, compra del voto, persecución y hasta el encarcelamiento de candidatos, dirigentes y militantes de Morena, especialmente en Durango, Aguascalientes y Tamaulipas. Estados panistas. Aún así, pese a sus mañas y triquiñuelas, de esas que el INE no suele ver, los panistas no pudieron retener una de esas entidades. Los resultados están a la vista, son incontestables. El PRI perdió las 2 gobernaturas que tenía, Hidalgo y Oaxaca, y las perdió con una aplastante diferencia respecto de los candidatos de Morena. El PAN, por su parte, tenía 3 estados y solo conservó 2, con muchas dificultades y solo después, como dijimos, de pésimas prácticas antidemocráticas. Y el PRD, el convidado pobre de la alianza opositora, perdió su registro en los estados en contienda, pues su margen de votos fue marginal. Pero la alianza como tal, PRI, PAN, PRD, perdió una entidad, Quintana Roo, la que en su momento había alcanzado en unidad y que hoy, también en unidad, perdieron. En tanto, Morena no solo ganó 4 gubernaturas que no tenía, sino que lo hizo con amplio margen de votación sobre sus contrincantes, es decir, aplastando. El PRIAN y su rémora perredista puede decir lo que quiera, que ganaron perdiendo, que le arrebataron a Morena los 6 de 6 que presumía buscar, que le pusieron un dique a la dictadura, que están listos, que hay tiro para las elecciones del siguiente año en Estado de México y Coahuila, y hasta para ganar en el 2024. Es decir, malabarismos discursivos, demagogia tan pobre y ridícula como sus resultados electorales. En resumen, estaban en disputa 6 gobernaturas, y de esas, el Movimiento del Cambio Verdadero logró 4. Y si la democracia se trata de mayorías, parece que la 4T ratificó su carácter de nueva mayoría política. Insistimos, los resultados están a la vista y son incontestables. Pero ¿por qué la oposición se enfrenta a este escenario tan calamitoso? Es muy claro. En primer lugar,
Sus gobiernos en aquellos estados que se disputaron están mal evaluados. Tan solo la administración panista de Tamaulipas trae una desaprobación de hasta 58%, un escándalo. En el resto de entidades, los números no son tan alarmantes, pero, aún así, las cosas no dejan de ser negativas. Esto nos habla de que ya sean priistas o panistas, la ciudadanía simplemente no los quiere más y les ha lanzado un mensaje muy claro, que no desean el modelo que esos partidos han representado en los últimos años y que repudian la opción política que encarnan. Ciertamente, en cada estado, los distintos gobernadores prianistas hicieron lo suyo para horadar su imagen y proyecto partidario. Pero en general, el PRI y el PAN, en conjunto con su rémora perredista, han hecho lo suficiente para que los votantes los descarten como una elección viable. En segundo lugar, los conservadores son víctimas de dos errores fundamentales. Uno es creer que el pueblo olvida, pero no es así, no olvida. Por ejemplo, su corrupción, su despilfarro a costa del erario, su demagogia ofensiva, su incompetencia en casi todas las esferas del ejercicio público, su actitud represora y su vocación por la violencia. En especial, el pueblo no olvida el Pacto por México y sus reformas. Y más recientemente, su oposición a ultranza e irracional a la reforma eléctrica. El otro gran error de los conservadores es creer que el pueblo no ha tomado conciencia de su poder político a través del voto, que los distintos episodios de lucha democrática no han calado en la conciencia popular y por ello mismo estos conservadores no conciben que la ciudadanía ya no quiera ser tratada como menor de edad o como carne de cañón. Los prianistas se enfrentan a una nueva realidad y como no logran entenderla, su descalabro y hundimiento es inevitable. En realidad viven en un espejismo, el que surge de pensar que su proyecto de nación, que su modelo, alguna vez funcionó y que hoy en día tendría que ser suficiente social, discursiva y políticamente para sostenerlos en el poder. Pero no es así. Todo lo que creían cierto, hoy se ha derrumbado. Eso es en lo que toca a la oposición conservadora. Pero es necesario preguntarse también el por qué gana Morena. ¿Qué es lo que espera la ciudadanía al darle su preferencia? Podríamos decir que los ciudadanos observan y optan por la cuarta transformación. Pero eso es aún algo abstracto. Más tangiblemente, lo que miran son las reformas del actual gobierno y en especial la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador, alejado de todo indicio de corrupción y de nexos con la clase política tradicional, y caracterizado por un estilo entregado a la gente, a sus necesidades y, por supuesto, a la reivindicación de la nación, de su soberanía y su dignidad. Y solo con ese ejemplo, la ciudadanía asume como adecuado el resto del proyecto que el presidente propone, tanto en términos de política social y desarrollo económico, como de justicia y democracia. Y es por ello, y solo por ello, que le concede el voto de confianza a Morena. La gente sigue votando por el presidente, no propiamente por el partido. Hoy en día la aprobación del presidente Andrés Manuel está por arriba del 70%, una barbaridad. Pero eso es un signo de lo que busca y prefiere el pueblo. Y es ese peso abrumador
a lo que se ha enfrentado la vieja clase política, la del régimen autoritario, la del neoliberalismo, de la falsa transición democrática y del Pacto por México. Es ese peso lo que aplasta y quiebra toda la existencia del prianismo y sus rémoras, sea el PRD y hasta el propio Movimiento Ciudadano. Claro, en estados donde hubo contienda existieron particularidades. En general, los distintos candidatos de Morena sabían que no luchaban solos ante los conservadores locales, pues precisamente uno de sus principales activos fue la imagen de la 4T como proceso de transformación. Y por supuesto, la figura presidencial que lo encabeza. Pero junto con ello, cada uno de esos candidatos tuvo que encarnar dicho proyecto para atraer el voto mayoritario. Hubo quienes lo entendieron muy bien, tanto porque retomaron en su discurso y propuestas de gobierno el sentido profundo de la Cuarta Transformación, como porque ellos mismos han luchado por décadas por ese proyecto de cambio, como fue el caso, por ejemplo, de Salomón Jara en Oaxaca, el único candidato con orígenes de izquierda, y que, pese a todo, pudo certificar sus largos años de lucha por la transformación social y política en su estado natal, además de llevar un mensaje de esperanza a cada rincón, convenciendo a más del 60% de los votantes. Ahora el reto de cada uno de los 4 gobernadores electos por Morena es ser consecuente con lo que la ciudadanía espera de ellos, en tanto representantes de un proyecto, es decir, hacer realidad en sus estados todo lo que implica la Cuarta Transformación y bajo un estilo muy claro, el del presidente López Obrador, es decir, de frente a la gente, bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Precisamente el presidente López Obrador ha dicho ya con contundencia cómo debemos encarar la política de la 4T en adelante, afirmando que no se puede ser tibio ni moderado, que el proceso de cambio nos exige ser consecuentes, cada vez más radicales, hasta transformarlo todo. El pueblo entiende esa condición, por lo que los representantes de la 4T no tienen derecho a equivocarse. Es verdad que electoralmente Morena gobierna ya 22 estados. Eso ya de por sí impone nuevas condiciones políticas, pues la dinámica del país como Estado nacional será modificada. Pero si no queremos que esa nueva realidad sea meramente formal o nominal, lo importante es que esos gobiernos estatales, los recién electos y los anteriores, sepan encarnar el proceso de transformación y llevar el cambio verdadero a cada rincón del país. Habrá quienes se equivoquen. De hecho, algunos ya lo hacen, comportándose como conservadores y no como progresistas, mucho menos como revolucionarios. Pero serán sus hechos los que los pongan en evidencia y especialmente será el pueblo el que los denunciará de un modo u otro para eventualmente sacarlos del cargo en el que estén. No nos confundamos. La 4T ya tiene establecidos sus criterios. Austeridad republicana, recuperación de las funciones del Estado, honestidad, moderación y transparencia en el ejercicio público, impulso a los programas sociales y al desarrollo económico incluyente, seguridad resolviendo las causas de fondo de la inseguridad, revocación de mandato y promoción de la democracia participativa, defensa de la soberanía y, por supuesto, una prevalencia de la lucha legal y pacífica. Quien se ajuste a esta política e incluso busque su profundización, será consecuente con el cambio verdadero. Quien no lo aplique así, será un conservador, uno más
al que haya que barrer de la historia con el empuje, por supuesto, del pueblo organizado. Hasta ahí esta reflexión. Reflexión en rojo. Muchas gracias.